Vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 6, versículos 22 y 23. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso eres, Maestro. Vive Jesús, aleluya. Te alabamos, Dios. Gloria a Dios. Capítulo 22. Gloria a Dios. 6, versículos 22 y 23. Capítulo 6, versículos 22 y 23. Aleluya. Cuando todos los Gloria a tengan, Dios. se pueden poner de pie y lo leemos. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jehová. Daniel, tú feliz. Daniel 6, 22 y 23. ¿Llegó? Sí, llegó. ¿Apareció? Sí. Está por ahí. Sí. Se había escondido. Ajá. Gloria a Jesús, aleluya. Dios, aleluya. Vive Dios. Danielito, Danielito. Santo eres Jehová. Gloria a Dios. Gloria al que vive, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Daniel 6, 22 Poderoso. y 23. Gloria. Dios. Te adoramos, Jehová. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres Dios. Vive Es el Dios, último de los aleluya. profetas mayores, pastora. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y adoramos, Jesús. Poderoso eres Dios, aleluya. Nene, que la de eso tiene las páginas. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. 6, 22 y 23. Y esta no es mi Biblia de lectura. Amén. Esta es la de aquí. Amén. Te La adoramos, palabra se lee en Dios. nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y un pueblo que espera a Cristo dice: Amén. amén. Dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Si mi esposa me puede llevar en oración. Amén. Santo y poderoso Dios, ponemos este mensaje en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando la voz de mi esposo, Señor, que sea Él, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a tu pueblo, Señor, tú sabes la necesidad que tu pueblo tiene y necesita escuchar, Jehová. Úsalo, Padre, como un instrumento útil en tus manos, pasa a tocar con el Señor por sus labios y sé tu Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Se Dios. pueden sentar. Aleluya. Todos sabemos, ¿verdad?, que aquí estamos hablando de Daniel cuando fue lanzado por el rey Darío al foso de los leones. Por eso el tema es, se lo puede decir aquel que está al lado tuyo, me diga así dormido. Dice: deja que ruja, que Dios tapa boca. Deja que ruja, que Dios tapa boca. Yo creo que Aileen y el pastor Gloria a están Dios. despiertos, los demás todavía están ahí. Aleluya. El tema es, y se lo puedes decir al que está delante tuyo, a ver, porque a lo mejor el que está al lado está muy dormido, el de adelante. Deja que ruja, que Dios tapa boca. Gloria a Dios. Que Dios tapa boca, pero yo le hablé del hombre. Aleluya. La verdad, aquí todos sabemos, para darle un poquito de la historia de lo que, cómo Daniel llegó a ser enviado al foso de los leones. Antes de eso hay que saber por qué Daniel llegó a tener la posición que tenía y por qué los compañeros tuvieron el celo de él, el celo hacia él, tuvieron la envidia que le cogieron de Daniel y desearon, hicieron todo lo posible por hacerle ese mal. Vemos primero, ¿verdad? Si vamos al capítulo 1 de Daniel, vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sitiado a Israel y mandó a buscar de los hijos de Israel. Lo podemos ver en el capítulo 1, 3 a 4. Mandó a buscar varones de los hijos de Israel primero que nada. Segundo, fue a buscar del linaje real de los príncipes. O sea que vemos, empezamos que cuando Nabucodonosor mandó a Aspenaz a buscar varones, mandó a buscar unas especificaciones de estos varones, que son especificaciones que se nos nota a nosotros como cristianos, se nos nota unas especificaciones
que nosotros muchas veces no la vemos en nosotros mismos. Nos las ve el de afuera, nos las ve el hermano, nos las ve el pastor, pero nos las ve el hermano que está con nosotros y que dice somos parte del cuerpo de Cristo. Porque vamos a ver que hay personas que están junto al lado de nosotros, pero son personas que nos desean mal, que son personas que nos quieren ver donde tenemos los pies y nos quieren ver la cabeza. Gloria a Dios. O sea, estamos viendo que el rey Nabucodonosor mandó a buscar a apenas hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna. Eso quiere decir que mientras el crecimiento de estos varones no podían tener una tacha que fuera significante, porque sabemos que hombre perfecto ninguno, solamente Cristo aquí en la tierra, pero no hubiese una tacha que fuera de esas bien notable, como decimos nosotros. Entonces, además de que no tuviese tacha, que fuesen de buen parecer, así bonito como este que está aquí adelante, pero también se fuesen enseñados en toda sabiduría. No podían ser hombres hombres que no se dedicaron en su vida a un crecimiento personal. Tenían que ser hombres que se mantuvieron dentro de un crecimiento personal, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y si vemos todas esas cualidades las encontramos en un cristiano. Las encontramos que son personas, son hijos de Dios, hijos de Israel, hijos de Jacob, hijos del Dios poderoso. Somos del linaje real de los príncipes, porque somos, ¿verdad?, escogidos por Dios, del real sacerdocio. Somos escogidos por Dios. Dentro de los ojos de Dios no tenemos tacha alguna. El humano nos va a ver tacha. El humano nos va a ver todas las fallas. Cuando nosotros salimos allá afuera y le preguntamos a alguien que nos conocía en el pasado, ¿qué tú conoces de mí? Lo que te empieza a mencionar son las fallas tuyas. No, que si tú eras un tal persona, no, que si tú eras esta otra persona, no, que si tú eras esto. Gloria a Dios. Ante los ojos de Dios, Dios nos limpia, entonces nos ve sin mancha, nos ve ahí limpio, nos ve bien, nos ve de buen parecer. ¿Por qué somos de buen parecer delante de Dios? Porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Aleluya. Estamos enseñados en toda sabiduría, porque qué mejor sabiduría que la Biblia. Como ella ninguna, toda sabiduría, y como Dios ninguna. Y si nosotros nos ponemos a leer la Biblia y a orarle y a hablarle al Señor, la sabiduría que viene del Señor es como ninguna otra. Aleluya. Y todas estas cosas somos de buen entendimiento, y entonces empezamos a ser idóneos para estar en un palacio, que es en el palacio, en este caso en el palacio del rey Nabucodonosor. Y todo esto a mí me llama la atención, porque de estas cualidades, Aileen, no hay muchos hoy en día. De estas cualidades en específico, si vemos, el rey mandó a buscar en específico estas cualidades. Antes de decirle ahora, enséñale la lengua de los caldeos, enséñale la sabiduría de los caldeos, enséñale lo que Babilonia sabe a estos varones, enséñaselo. Antes de eso, ellos tenían que ser hombres con un conocimiento, tenían que ser hombres con una imagen. Y hoy en día, como me llamaba la atención ayer, un link que el pastor nos envió, una persona lo cual es bien proclamada por la gente. Ayer se le notó, por lo menos ayer vimos el video, ¿verdad? No saben, yo no sé de cuándo es, pero ayer fue que vi el video. Se le notó lo que realmente esa persona tenía por dentro. Se le notó su tacha, se le notó su mancha, se le notó lo que tanto uno tiene que cuidar, porque tenemos que cuidar nuestra imagen, nuestra semejanza, nuestro testimonio, tenemos que cuidarlo. Y es algo que no se ve mucho, ¿verdad?, en los cristianos, ese testimonio para poder ser llevado a la casa del rey. Entonces, el rey mandó, y fue apenas y buscó a 4 varones, entre los cuales uno de ellos era Daniel. Los otros, ¿verdad?, los vamos a leerle los nombres, pero el que vamos a especificar es en Daniel. Uno de ellos era Daniel, y le ofreció unas cosas, le ofreció comida y vino del rey. O sea, lo que el rey comía y lo que el rey bebía, eso fue lo que se le ofreció a estos varones. Voy un poquito rapidito, ¿verdad?, en la historia, no voy leyéndolo todo, ya que quiero llegar a lo de cuando tiraron a Daniel en el foso de los leones. El significado de Daniel significa justicia de Dios. Dios es mi juez. Si nosotros vemos un momentito en el 1.6 dice, entonces entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces mire cómo cuando nosotros entramos a la religión y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el mundo empieza a ponernos un nombre. El mundo nos llama y nos empiezan a llamar como los aleluyas. Nos empiezan a llamar, ¿qué otro nombre nos han escuchado que nos llaman? ¿Alguien que me pueda decir? Además de aleluya. Los rajatablas, los de cuello colorado, ¿los qué? Los fanáticos.
los fanáticos, nos llaman los que se creen que son los únicos que van a ser salvos, los que se creen que tienen la religión perfecta, los locos, los hermanos, nos empiezan a llamar un montón de cosas. Y mire cómo aquí el rey, el jefe de los eunucos, le cambia el nombre de Daniel, que significa justicia de Dios, se lo cambia a Belsasar. Y si nosotros vamos a buscar el significado de Belsasar, significa protege la vida del rey. Pero en este caso no estamos hablando del rey, del rey como tal que nosotros conocemos como rey de reyes y señor de señores, sino está adorando al dios Bel, que es un dios de Babilonia. Vemos como cuando Dios mismo lo posicionó, estando ahí con el rey, Dios permitió que el rey le cambiara el nombre y le llamaran Belsasar, le cambiaran el nombre de Daniel, de justicia de Dios es mi juez, ahora voy a adorar a través con tu nombre, voy a adorar a un Dios de madera, a un Dios de embuste, a un Dios creado por los hombres, a un Dios que tiene oído pero no escucha, a un Dios que tiene ojos pero no ve, a un Dios que tiene boca pero no habla, a un Dios que, por ejemplo, si vamos a buscar al Dios, al Dios aquel que el Dios Dagón, que cuando pusieron el arca del pacto, el Dios Dagón hasta se quedó quebrado en pedazos en el piso, empezaron a adorar a través del nombre Belsasar, a adorar un Dios de eso. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones de cambiar el nombre de Daniel a Belsasar? Era cambiarle del nombre que Dios le puso a Daniel, a cambiarle un nombre más natural, un nombre de aquí terrenal. ¿Para qué? Con la intención de que la gente se fuera olvidando de a quién Daniel le servía. Con la intención de que la gente, porque en los tiempos de antes los nombres tenían un significado grande. En los tiempos de hoy en día le ponen el primer nombre que les dé la gana. Pero en los tiempos de antes se oraba y Dios era el que daba el nombre. Y cuando le pusieron el nombre a Daniel, Babilonia trató de cambiarle el nombre para que la gente se fuera olvidando, Dios es mi juez. Dios es el que da mi justicia, Dios es el que pelea por mí, Dios es el que hace las cosas por mí. Entonces, como les dije, la intención con este cambio era cambiar la naturaleza de Daniel, apartarlo de la adoración a Jehová. Daniel se propone algo en su corazón, que es lo que nosotros tenemos que proponernos día a día. Tenemos que cuidarnos de contaminarnos del mundo. Tenemos que cuidarnos de contaminarnos dentro de la iglesia con lo que el enemigo nos pone contra nuestros hermanos, contra lo que el enemigo nos pone en la mente contra nuestros pastores, contra lo que el enemigo nos pone en la mente hasta con nuestras propias parejas, contra nuestros hijos, contra lo que el enemigo trata de hacer en nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos de no contaminarnos de eso. Y tenemos que cuidarnos de no contaminar la casa de Dios tampoco. Tenemos que cuidar de no contaminar nuestras vidas, pero todo esto sale de donde dice la palabra. En este caso, si leemos el 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Sabes? Fue el mismo Daniel que se propuso de corazón mantenerse limpio para Dios. Fue el mismo Daniel que dijo, yo sé que lo que tú me estás ofreciendo es top of the line, lo mejor de lo mejor, pero sabes que yo no me voy a contaminar con eso. Yo no voy a ser copartícipe de lo que tú estás haciendo. Yo no me voy a sentar a la mesa a compartir el pecado ajeno. Eso era lo que Daniel estaba enseñándonos en este caso. Yo no me voy a sentarme contigo. Sí me puedo sentar contigo a hablarte de la palabra. Eso sí puedo hacer. Sí me puedo sentar contigo a hablarte de lo que Dios ha hecho conmigo, pero a compartir lo que tú haces, no, a eso no nos vamos a sentar. Es como me encanta como el testimonio que el pastor ha dicho aquí anteriormente, antes de que él le sirviera al Señor, que él le decía a su hermano, si tú vienes a la fiesta conmigo, pues yo voy a la iglesia contigo. Y el hermano no iba a la fiesta porque sabía que se tenía que cuidar para el Señor. Sabía que se tenía que mantenerse alejado de la contaminación que la fiesta le podía traer. Aleluya. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Daniel se propone en su corazón no contaminarse y Dios lo pone en gracia y en buena voluntad. ¿Pero quién lo puso? Aleluya, Dios. Dios es el que pone en gracia. Dios es el que pone en buena voluntad. Muchas veces nosotros nos afanamos, se nos meten en la mente en que yo tengo que hacer algo para que el pastor vea que yo estoy haciendo las cosas bien. Es que yo no sé que yo voy a tener que empezar a escribir carteles, billboard, para que el pastor vea que yo estoy orando, cuando aquí la palabra nos dice a nosotros
Dios fue el que puso en gracia. Aleluya. Después que tú y yo estemos cerrando la puerta de nuestra recámara, la palabra que nos dice: tú harás en privado, que yo te exalto en público. Tú busca de mí en el privado, que yo soy el que te voy a poner en gracia. Tú busca de mí en tu casita allá donde nadie te ve, no te tienes que dar en pecho. Tampoco le escribas en el Facebook: aquí estoy orando, aquí estoy haciendo un ayuno, aquí estoy haciendo una vigilia, aquí estoy. No tienes que poner nada de eso. Si tú lo pones, ya te está dando tu propia gracia, ya te está dando tu propia gloria. Pero si tú dejas que Dios sea el que te exalte, empezamos a vivir como la palabra quiere que nosotros vivamos. Sí, Señor, aleluya. Bien importante, cuando Daniel se propone no contaminarse, Daniel estuvo un tiempo no comiendo la comida del rey, lo cual a los eunucos, al jefe de los eunucos le preocupó y dijo: me van a picar el pescuezo si yo no te doy la comida que el rey está mandando. Pero Daniel dijo: no, pruébame por tantos días. Él fue probado y cuando pasaron esos días se veía mejor. Aleluya. Él comió legumbres versus que el rey ofrecía. Él comió cosas sacadas de pasto versus que a un pedazo de bistec con su copita de vino, como era lo que el rey comía en aquel tiempo. Y se veía aún así mucho mejor que los demás que también fueron traídos para la misma situación, para la misma posición, para que ellos estuvieran dentro de la casa del rey. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios pone en gracia, Dios pone en gracia de verdad. Y vemos que no importa lo que nosotros consumamos, cuando estamos dentro de la gracia de Dios y dentro del orden de Dios y comemos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice que no tenemos que comer, nos vamos a ver mejor. O sea, no nos tenemos que jactar de todo lo que nos encontremos en la calle. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver mejor delante de los demás. Si seguimos un poquito más adelante, ahí fue que entonces se les fue enseñado a ellos toda la sabiduría de los caldeos. Se les enseñó lo que Babilonia sabía hacer, ya que Babilonia es uno de los mejores arquitectos en hacer edificios, en preparar casas, en preparar lugares, en preparar cosas. Ellos eran uno de los mejores. Vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, Daniel interpreta el primer sueño de Nabucodonosor. Por aquí me llama la atención algo, porque Nabucodonosor se levanta un poquito desorientado diciendo: se me olvidó el sueño. Y empezó a buscar a todos los sabios que él ya había traído desde un principio. Y todos estos sabios vinieron, menos los sabios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todavía los tenía aparte. Dios todavía les había puesto en gracia, pero los tenía ahí guardaditos. Gloria a Jesús, aleluya. Nabucodonosor empieza a decirle a estos sabios, a esta gente que supuestamente era de un entendimiento increíble, de una enseñanza, de una cosa que nosotros nos quedamos anonadados con la inteligencia que estos varones tenían en aquel momento. Y entonces el rey le dice: se me olvidó el sueño. Díganme el sueño y la interpretación para yo poderle creer que la interpretación es de verdad. Y los varones que estaban con él les decían: no, rey, dame tú el sueño y yo te doy la interpretación. Dame tú el sueño y yo te doy la interpretación. Y el rey le decía, Nabucodonosor le decía a ellos: yo no te voy a dar el sueño porque te vas a inventar la interpretación. Y eso lo vemos mucho hoy en día. Cuando sucedió cuando empezó Puerto Rico a temblar, empezamos a ver cuánta gente saliendo por las redes sociales. A mí Dios me dio el sueño de que Puerto Rico iba a temblar. A mí Dios me dio la visión de que Puerto Rico iba a temblar. A mí Dios me la dio hace 2 o 3 días atrás, cuando sabemos que lo hicieron después que empezaron a temblar. Gloria a Dios. Porque hay hombres así en la tierra. Hay hombres así, aquí donde nosotros vivimos, aquí en la tierra, hay hombres así que tratan de pararse, de hacerse hombres buenos delante de Dios. Pero me llama la atención cuando estos hombres, después que el rey no quiso darles el sueño, estos hombres le dijeron al mismo rey. No hay uno en el 2:11 dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil, o sea, dar el sueño y la interpretación. No hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
Y me llama la atención porque todos estos hombres le servían a los dioses cuyas moradas eran aquí en la tierra. Pero habían 4 hombres allá en Babilonia, lo cual había solamente un Dios y la morada de ese Dios no era aquí. Y ellos los reconocían. Lo que el rey estaba pidiendo, ellos estaban reconociendo que lo necesario no podía ser natural, no podía ser carnal, no podía ser terrenal, tenía que ser espiritual, tenía que ser de rodillas, tenía que ser buscando de Dios, y que solamente Dios, que es el que todo lo sabe, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo reconoce, Él es el único. Y estos hombres sabios reconocieron eso. Necesitamos al Dios Todopoderoso. Y nosotros muchas veces nos alejamos de ese Dios Todopoderoso. Cuando el rey escucha estas palabras, el rey se molesta y manda a matarlos a todos. Escribe un edicto, mátenmelos a todos. Cuando Daniel se entera de que lo venían a matar, dice, no, güey, espérate, ¿por qué me van a matar? Y cuando entonces, sí, ¿por qué me van a matar? Y entonces él le dicen a él por qué lo van a matar. Él le dice, dame un break, dame una oportunidad. Déjame irme. Gloria a Dios, aleluya. Orarle al Señor, y que el Dios cuya morada no es de esta tierra me va a dar la interpretación del sueño si a él le place. Porque si a él le place que yo muera aquí voy a morir. Y el rey y el carcelero el eunuco le dio la oportunidad. Él se va a orar, pero él le pide a los amigos, a los que estaban con él. Si nosotros vamos en el 2:17, dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran contra los otros sabios de Babilonia. O sea, vemos cuando él le dice, te voy a dar la oportunidad, y Daniel va donde los amigos y le dice, vente, vamos a encerrarnos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces cuando nos vemos en circunstancias difíciles, nosotros tenemos que ir a donde el Señor, pero no nos vayamos solos. Busquemos a hombres de oración, busquemos a mujeres de oración, no a cualquiera, no al vecino de la esquina que me dice que ora, sino aquel que se le nota que ora, aquel que vive bajo la palabra, aquel que camina en el orden de Dios, aquel que cuando tú lo miras, hermana Angélica, se le ve la buena gracia y la voluntad de Dios en él, aquel que se le ve el brillo del Señor, aquel que realmente cuando él habla, Dios los respalda. Cuando Daniel ve la situación en la que él se encontraba, él buscó 3 personas en las cuales él sabía que podía confiar. Aleluya. Y que eran 3 personas que no se iban a ir en contra de lo que Daniel dijese. Eran 3 personas que iban a seguir a Daniel en todo lo que Daniel pidiese. Eran 3 personas que si Daniel pedía, vamos a encerrarnos, y se encerraron. Aleluya. Y mira lo que sucedió en el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. No de día, no por la tarde, no ahí a las 4 o 5 de la tarde. Fue revelada de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sean benditos el nombre de Dios del siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aleluya. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y a mí me llama la atención algo aquí, Fabricio, me llama la atención la humildad de este varón. Este varón pidió un favor, y los amigos fueron y lo ayudaron, pero él no dijo lo que yo te pedí, sino él dice lo que te pedimos. Me llama la atención la humildad de él, porque a pesar de que Dios a quien le dio fue a él, a pesar de que Dios a quien puso en gracia fue a él, este varón dijo, ellos estaban conmigo en esto, yo no estaba solo. Ellos fueron copartícipes conmigo de esto. Gracias a que ellos se fueron, Dios también reveló el sueño, lo que le fuimos a pedir, Dios también lo reveló gracias a ellos. Tal vez si Daniel se iba solo, a lo mejor si a Dios le placía lo hacía. Pero aquí estamos viendo la humildad entre hermanos, la unidad entre hermanos, el compañerismo entre hermanos, que ellos se fueron, hicieron lo que tenían que hacer para que Dios revelara un sueño. Y entonces estamos viendo como Daniel alabó a Dios.
Como Daniel reconoció lo que Dios hizo. Y mucha gente, estamos viéndolo hoy en día a tutiplén, como la gente coge los dones que Dios les da y los usa para lucrarse. Diciendo, no, Dios es el que da, pero al final ellos son los que se creen gloriar. Porque vemos los flyers, cuando los flyers empiezan a decir, no, porque yo soy el que liberto, no, porque yo soy el que sano enfermo, no, porque yo soy esto, no, porque yo soy aquello. Cuando es Dios el que lo hace. Si nosotros vemos más adelante, ¿verdad? El sueño del rey fue dado y fue interpretado. Después estos 3 hombres que estaban con Daniel fueron rescatados de un horno de fuego. El rey Nabucodonosor levantó una estatua. Esa estatua había que ser adorada, ellos no querían adorarla. Si ellos no la adoraran, iban a ser tirados en un lago de fuego. El rey se molestó grandemente, subió la temperatura del fuego, los echó, pero sucedió algo bien nítido, Fabricio. Dentro de ese horno, al ojo humano no había nadie. Al ojo que tú y yo tenemos, no había nadie. Al ojo que nosotros podemos ver, no había nadie. Pero allá adentro había uno, que nosotros no lo podíamos ver con los ojos naturales. Necesitábamos los ojos espirituales para poder ver a aquel que estaba dentro de ese horno de fuego. Nosotros teníamos que estar parados delante de Dios firme para poder ver a aquel que estaba dentro de ese horno de fuego. Y estos 3 hombres le dijeron al rey, yo no me voy a arrodillar delante de tu estatua. Si tú quieres lanzarme al lago de fuego, lánzame, no hay problema. Yo no tengo problema con que tú hagas eso. Si a Dios le place salvarme, me salva. Si a Dios le place que yo muera, muera. Esto es como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú sabes, para ellos estaba nítido. No hay problema, si morí, no hay problema, me voy con Cristo, no hay problema. ¿Por qué? Pero la intención de ellos era no arrodillarse delante de Él, ellos solamente se arrodillaban delante de Dios. A Él era el único que ellos les rendían esa humillación. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios y nos arrodillamos, nos estamos humillando delante de Dios. Estamos yéndonos a una posición en lo que en aquellos tiempos se consideraba una posición de menos. Arrodillados en el piso, con la cabeza al piso. Era una posición que la gente de alta posición no querían estar, porque los hacían ver de menos. Y ellos sabían que si se arrodillaban delante de Nabucodonosor, delante de la estatua de Nabucodonosor, perdían. Gloria a Dios. Delante de Dios. Ellos no quisieron perder delante de Dios. Fueron lanzados al horno de fuego y el mismo rey llamó a quien los echó dentro del horno de fuego y le dijo, ven acá, no echamos 3 allá adentro. Y el tipo le dice a Nabucodonosor, sí, echamos 3 allá adentro. Y le dice, no, yo estoy viendo mal, porque allá adentro yo veo 4. Allá adentro yo veo 4. ¿Cómo que tú me dices que allá adentro echamos 3? Si tú me dices que allá adentro echamos 3, ¿quién es ese cuarto que se está paseándome dentro de ese fuego? ¿Quién es ese cuarto? Y el mismo rey dice, ese es el Hijo del Dios Altísimo, Fabricio. Ese cuarto que está allá adentro es el que los va a librar de estar allá adentro. Ese cuarto que yo les dije a ellos, si ustedes no se arrodillan delante de mí, yo los voy a matar. Ese cuarto los estaba libertando de lo que le vino a suceder porque no se quisieron arrodillar delante de la estatua del rey. Por eso es que nosotros, mira, tenemos que estar agarrados de Dios. Para cuando nos vengan las dificultades, no arrodillarnos delante de las dificultades. Cuando nos vengan las pruebas, no arrodillarnos delante de la prueba. Me llamaba la atención lo que el predicador decía aquí el jueves, porque él decía, David, cuando vio a Goliat, a él le interesó el premio. Ya él sabía lo que le iba a pasar a Goliat. A él le interesó el premio. Y es lo que estos hombres miraron. Estos hombres vieron un premio. Dijeron, si a Dios le place salvarme de lo que Él mismo mandó para mi vida, a Él le plació salvarme. Si a Él le plació quitarme la vida por lo que Él envió para mi vida, yo voy a morir aquí, no tengo ningún problema lo que vaya a pasar con mi vida. Lo importante para mí es agradarle al Señor, no agradarle al rey, es agradarle. Y eran hombres de posición, eran hombres que el mismo Nabucodonosor había sacado y los había puesto en posiciones en el reino de Nabucodonosor. No se arrodillaron ante él, fueron lanzados al horno de fuego, fueron salvados por Jehová. Y el mismo Nabucodonosor dijo, Dios como este ninguno. Y envió un decreto. Y envió un decreto que lo dice el 29, dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach,
Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mira qué bonito. Por cuanto hay Dios, Fabricio, que no nos pueda librar como nos libra aquel. Aquel nos mete en una situación. Aleluya. Pero dentro de la situación nos da también la liberación de esa situación en la que Él nos mete. Dentro de la situación que Dios permite que nosotros tengamos, también está la victoria. Lo importante aquí es, como nos decía el predicador en aquella noche, ¿cuáles son? ¿Dónde está puesto nuestros ojos? ¿Nuestros ojos están puestos en el problema o nuestros ojos están puestos en la salvación del problema, en la solución del problema? O nuestros ojos están puestos en Dios, nuestros ojos están puestos en lo que el diablo dice, o nuestros ojos están puestos en lo que Dios dice. Nuestros ojos están puestos en el mundo, o nuestros ojos están puestos en que la tierra está temblando y Cristo viene pronto. ¿En qué están puestos nuestros ojos? Nosotros seguimos un poco más adelante, está la escritura de la pareja. Ahí está el otro rey, ya Nabucodonosor había muerto. Estaba el rey, siempre se me olvida el nombre de él. ¿El qué? Belsasar. Estaba el rey Belsasar. El rey Belsasar había hecho un fiestón, tremendo fiestón, y mandó a buscar los utensilios de Dios. Mandó a buscar los utensilios de Dios, los metió, les echó vino, les empezó a hacer fiesta con los utensilios. Vino el Señor, escribió en la pared y ellos se turbaron en la fiesta. Al turbarse ellos en la fiesta, tuvieron que llamar a Daniel. Cuando ellos llamaron a Daniel, porque la mamá de ellos le dijeron, hay uno aquí que a Nabucodonosor le gustaba, porque era un hombre, era recto, era un hombre puro, era un hombre humilde, era un hombre que le daba gloria solamente a un Dios, era un hombre que era sin tacha, como le leí ahorita, era un hombre del real sacerdocio, era un hombre de buen parecer, era un hombre de toda sabiduría, sabio en ciencia, era un hombre agradable para Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Porque Dios lo puso en gracia. Búscalo, le dijo ella a Belsasar, búscalo, y él te va a interpretar lo que dice ahí. Él fue buscado, él interpretó, el rey Belsasar le dijo, por lo que tú interpretaste, te voy a dar cosas. Y Daniel rehusó esas cosas porque lo que él le interpretó fue que el reinado de él iba a morir ahí. El reinado le iba a morir ahí porque él metió las cosas de Dios al mundo. Y ese es el problema. Cuando nosotros metemos el mundo en las cosas de Dios, empezamos a tener estas dificultades. Hoy estaba viendo, ayer o antier, estaba viendo un video que hablaba exactamente de eso mismo. Y me llamaba la atención porque era allá en Nueva York. Lo estaba hablando el pastor David Wilkerson. Y él decía que en aquellos tiempos en Nueva York, cuando empezó la era de la religión esta fácil, la religión rosita, la religión de la prosperidad, él decía que estos religiosos se iban a la calle a hacer encuestas, Fabricio. Ellos se iban a la calle, hacían encuestas a ver qué era lo que le gustaba a la gente, cuál era el tipo de salvación que le gustaba a la gente, cómo era que la gente quería estar sentados en la iglesia, versus que nosotros lo que buscamos es, después que lleguen aquí, que el Espíritu Santo trabaje con ellos, que el Espíritu Santo bregue con ellos lo que tenga que bregar. Lo importante para nosotros es nosotros seguir predicando la palabra y que el Señor trabaje en sus vidas. Nosotros no nos vamos a esforzar nada. Mira, cuando yo llegué a la iglesia, yo me acuerdo aquel día porque, ¿verdad? Dentro de todo me da un poquito de gracia mi acción final, no la principal, la primera, la final, porque yo me senté en aquella cita con los brazos cruzados y sin deseos de nada. Yo estaba hasta loco por irme. A mitad de la palabra yo estaba así, echado para adelante, como usted está así, echado para adelante. Ya yo estaba pendiente a la palabra. No me acuerdo de la palabra, honestamente, pues ya eso fue 2 o 3 años atrás. Pero